Hola, hola, bienvenidos. Unos minutitos más tarde, pero aquí estamos ya pues en nuestra entrega número 31 de estos lives que tenemos todas las semanas. Mi nombre es Ramón Liranzo de YoPuedoInvertir.com, donde pues llevamos información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Y como estamos un poquito tarde, pues vamos a empezar inmediatamente para que no se nos quede nada del tema de hoy, que es un tema muy interesante que me pidieron pues hace unos días que volviéramos a tratar temas de inversiones y aquí estamos. Entonces, el tema de hoy es cómo invertir mejor que en las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Suena como muy interesante, ¿verdad? Pues ahí vamos a iniciar entonces, saludando a las personas de Instagram que se unen por acá. Lisa, Ayesa, hola, hola. Y por acá también están entrando personas ya en Facebook. Recuerden que pueden poner sus comentarios o sus preguntas y también vamos a tratar de tratarlos o atenderlos todos en un momentito. Entonces, señores, vamos inmediatamente con el tema. Entonces, ¿por qué las 500 compañías? ¿Por qué nos enfocamos específicamente en esas 500? Pues va a ser un poquito más evidente en lo que le voy a comentar ahora inicialmente. Básicamente es que Estados Unidos es la economía evidentemente más grande del mundo y en su mercado público, o sea, el mercado que las empresas que cotizan en bolsa, pues representan, señores, el capital que está en esas empresas o que representan esas empresas, representa el 50% de todo el capital público del mundo. O sea que de verdad es una economía muy poderosa y siendo una economía poderosa, pues es el hogar, digamos así, de la mayor cantidad, es el país con mayor cantidad de empresas y marcas, pues más grandes y más reconocidas a nivel mundial. Entonces, dentro de ellas yo tengo anotado por aquí nombres que seguro ustedes van a conocer. Cuando hablamos de Google, hablamos de Facebook, hablamos de Apple, hablamos de Netflix, hablamos de Amazon. Todas estas son empresas de tecnología donde realmente ese ha sido como el boom en los últimos 10, 15 años. Y son empresas que han crecido bastante, que son marcas muy reconocidas. Pero también dentro de esas 500 compañías más grandes de Estados Unidos está también, por ejemplo, marcas como, o compañías como Disney, como Coca-Cola, como Ford, como UPS, como Colgate, como Gap. O sea que muchas de estas empresas seguro que ustedes las han oído mencionar o de hecho muchos de nosotros utilizamos estas empresas que están acá. Entonces, ¿por qué hablo o mencioné el tema o ese título de las 500 compañías más grandes? Bueno, pues cuando se habla de invertir y cuando se habla de invertir en la bolsa de valores, inmediatamente las personas piensan en invertir en la bolsa de valores de Estados Unidos. Y es evidente porque siendo la economía más grande, pues tiene las bolsas de valores pues más grandes, más compañías cotizan en esa bolsa que está ahí. Y también, siendo la economía más grande y de más crecimiento en los últimos prácticamente quizás 50, 90 años, no sé, de todo el tiempo que tiene la bolsa de valores, pues hay un índice, el S&P 500, que es el más reconocido, el que se habla más en las noticias, en noticias de finanzas y de inversiones y demás, y que de hecho es tan reconocido que se utiliza incluso como vara de medición. ¿Y qué es eso del S&P 500 o el Standard Poor's 500? Es un índice. Un índice es una métrica que mide pues el comportamiento de algo, en este caso de las empresas más grandes de Estados Unidos, mide ese índice y lo hace midiendo las 500 compañías más grandes, las 500 compañías cuyo capital como todo representa, si lo organizamos de mayor a menor, pues representan esas 500 compañías. Y este índice se dice que puede medir, pues básicamente con esa muestra de esas 500 compañías, en total en la Bolsa de Valores de Estados Unidos cotizan unas 3.000, aproximadamente 3.000 compañías de forma pública en la Bolsa de Valores. Estas 500 compañías pues prácticamente pueden, se dice que mostrar cómo va el mercado, si va subiendo, si va bajando, cómo está el mercado, pues accionario o de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, esas empresas que cotizan ahí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se usa como vara de medición porque realmente, definitivamente, digamos que si por algo se usa como vara de medición, y es que históricamente ha retornado, pues, unos retornos, ha tenido unos retornos, perdón, pues bastante atractivos, donde usted invierte en esas 500 compañías y en los últimos años usted hubiera obtenido en promedio, que para allá voy, un 10% anual, promedio anual, estamos hablando en dólares, ¿no? Bien, fluctúa regularmente entre un 7 y un 10, pero prácticamente, o 7 y un 11, quizá a veces 12, pero promedio puede llegar a 9 o 10%, ¿bien?
Entonces, muchas personas indican que, óyeme, invertir es tan sencillo en la bolsa como invertir en ese índice, invertir en ese S&P 500, en esas 500 compañías y listo, no tienes que hacer nada, simplemente que tú obtienes pues ese retorno de un 10%. Y realmente que es algo pues definitivamente posible, es muy atractivo, es muy bueno. De hecho, tengo un dato aquí que del 72 a la fecha, el retorno promedio anual es de un 10.15% para ese S&P 500. Eso es todas esas 500 compañías medidas en el tiempo del 72 al 2019. Y hay algo interesante con el índice, que cuando yo compro el índice, y es algo por lo cual a mí me gusta en muchos casos hacer eso, o sea, de hecho lo que recomiendo de otra forma, voy a explicar ahora, es que ese índice todo va variando. O sea, por ejemplo, en los 80 y en los 90 Google no existía. Entonces, cuando aparece Google y comienza a crecer, según el ranking, bien, de todas estas empresas, pues comienza y entra dentro de esas 500 compañías. O sea que si yo invierto en ese índice, en esas 500 compañías, en ese S&P 500, bien, pues entonces yo estoy siendo parte del mercado indirectamente y él se va reestructurando internamente y yo no tengo que hacer nada. O sea que cuando aparezca Google y se vuelva muy grande, pues yo estoy invirtiendo indirectamente en ella sin tener que hacerlo, pues, directamente, valga la aclaración, la redundancia. Entonces, es muy bueno por eso, porque es como el otro día oí a Peter Maluk hablando de un símil, que es como, por ejemplo, cuando yo estoy apostando a o siguiendo un equipo de básquetbol, por ejemplo, los jugadores van cambiando en el tiempo. En un momento era Magic Johnson y Larry Bird y no sé quiéncito, y ahora es LeBron y no sé cuánta otra gente. Entonces, los jugadores van cambiando, pero digamos que el equipo como tal sigue siendo el mismo. Entonces, es muy fácil apostar eso que está ahí adentro y listo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Y vamos a ver cómo podemos invertir directamente en el S&P 500, ¿bien? Que es algo bastante sencillo. Pero ¿cuál es el problema y cómo yo entiendo que podemos invertir mejor que en esas 500 compañías? Ese retorno tiene un problema y es que tenemos que estar conscientes de que a mayor retorno hay una relación directa o sí, prácticamente directa entre el retorno el retorno y el riesgo. Bien, entonces tenemos que ser conscientes de que a mayor retorno siempre vamos a obtener mayor riesgo. Entonces hay épocas, aunque ese S&P 500, esas 500 compañías han devuelto en promedio un 10%, hay épocas donde puede ser incluso tan negativo. Hay mucha volatilidad, mucha fluctuación de ese precio o de ese retorno. Se habla en periodos de 15, 20 años de un promedio de 10% o en ese 72 a la fecha un 10%, pero ha sido con años muy buenos, quizás hasta de 30%, y años muy malos, quizás de 30% por debajo. Entonces, ahí está el problema. Cuando hablamos en inversiones, hablamos de riesgo, estamos hablando regularmente pues de volatilidad, de fluctuación. Saludo a más personas que se unen por ahí, me están saludando. Carmen Serrata, Raquel Ureña, hola Raquel, Elizabeth, Rondón, Andy y demás que están por ahí. Entonces, ¿qué pasa con esto? El riesgo en estas inversiones se mide por la volatilidad, por la incertidumbre de no saber cuál va a ser el retorno, por la fluctuación. Y para que estemos claros, que mucha gente le da muchísimo miedo invertir en la bolsa por esa fluctuación, sepamos, por ejemplo, en mi país, República Dominicana específicamente, aunque también pasa en otros países, porque es normal, cuando usted habla de un fondo de inversión, por ejemplo, en un fondo de inversión usted invierte y lo que obtiene en el país, por ejemplo, es el retorno viene dado en algunos casos puede ser por dividendo, pero regularmente es por la apreciación de capital de la cuota, de lo que usted pagó por comprar esa participación de ese fondo. Y eso fluctúa en el tiempo, con una tendencia hacia arriba, pero fluctúa en el tiempo. O sea que usted tiene fluctuación también en un fondo de inversión, ¿eh? Que muchas veces la gente no se da cuenta de eso. Ahora, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, analizamos el periodo de fluctuación más fuerte de ese S&P 500, que fue el año 2000 al 2009, 2010, ese periodo de 10 años que está ahí, hubo dos caídas muy fuertes, dos de las peores crisis y caídas más fuertes de la economía en Estados Unidos y las inversiones en la bolsa de valores, que provocaron que todo ese periodo, si usted hubiera empezado a invertir en el 2000 y hubiera puesto dinero ahí y no pone más nada y lo deja ahí caminando, para finales del 2009, o sea, en ese periodo de 10 años, usted hubiera estado en negativo menos 10%. Bien, periodo de 10 años.
Eso le da alrededor de un promedio anual de menos 1% por 10 años. Ese es el riesgo que usted está asumiendo, por ejemplo, cuando invierte en ese índice de S&P 500 y tiene que estar consciente de eso. Usted puede tener buenos retornos, pero en periodos largos de 7, 8, 10, 15 años para poder obtener esa rentabilidad donde todo se comienza quizá a balancear. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar esa relación riesgo-rentabilidad e invertir mejor que esas 500 compañías de la Bolsa de Valores de Estados Unidos? Entonces, ya creo que se entiende y quedó claro el por qué cogí la vara y hablé de 500 compañías. Es porque es una medida muy, muy utilizada y un índice prácticamente de referencia de cómo están los mercados de valores. Pero hay formas de hacerlo, digamos que mejor, porque mejoramos esa relación riesgo-rentabilidad, donde podemos incluso obtener retornos similares, parecidos a ese retorno del S&P 500, que para que estemos claros, los retornos, nunca el retorno pasado nos puede garantizar un retorno futuro, simplemente nos da una idea de cómo se comporta ese activo, ¿bien? O sea, yo no estoy diciendo que a futuro usted siempre va a conseguir un 10, de hecho, fíjense como digo que es fluctuante y en largos periodos de tiempo se comienza a acercar a ese 10, ¿bien? Pero nos da una idea y es la forma en cómo analizamos las inversiones hacia el pasado y también se hacen con esa data pasada, se hacen proyecciones hacia el futuro con algunas simulaciones, pero eso es tema de otro lado. El punto es que, ¿cómo podemos entonces mejorar esa relación riesgo-rentabilidad? Obtener quizá un retorno similar a ese S&P 500 de un 10%, pero con menos volatilidad. Y esto lo hacemos entonces diversificando. Y diversificar no significa tener muchas acciones. No es simplemente, bueno, voy a comprar muchas acciones porque ya lo pueden ver ahí mismo. Comprando 500 compañías a través del índice S&P 500, todavía no tenemos entonces pues una correcta diversificación. Y por eso que siempre yo menciono aquí que diversificar correctamente implica varias cosas. Debemos diversificar en varias, digamos que etapas o de varias formas. Una de ellas es que tenemos que tener diferentes clases de activos, tenemos que tener, digámoslo así, diferentes tipos de inversiones, donde tenemos que tener las principales clases de activos. ¿Y cuáles son estas? Tenemos que tener acciones, que es esto que estamos mencionando, por ejemplo, esas compañías donde yo compro acciones, yo soy dueño de una parte de esa compañía, bien, soy accionista de esa compañía y obtengo entonces beneficio tanto por los dividendos de la compañía como también por la apreciación o el crecimiento del valor de la acción de esa compañía. Por esas dos vías obtengo ese valor o retorno. Yo también tengo que tener bonos, no solamente acciones, sino bonos. ¿Y qué es un bono? Como ustedes escuchan por ahí hablar de que el gobierno emitió bonos o tal empresa emitió bonos. Un bono es un préstamo. Yo le estoy prestando mi dinero a una empresa o a un gobierno con una fecha específica de devolución del capital y una promesa pues de pago regular, ya sea mensual, trimestral, semestral, anual, de unos, lo que se llama cupones, que son como si fueran unos intereses. Bien, entonces tenemos que tener acciones, tenemos que tener bonos porque se comportan de forma diferente y eso nos diversifica. También tenemos que tener entonces bienes tangibles, donde hablamos ahí ya de bienes raíces, por ejemplo, pero también estamos hablando quizá de commodities, si usted quisiera incluirlo, que los commodities son esas cosas que hemos mencionado anteriormente, que son como lo que escuchamos de hablar del petróleo, el oro, la plata, el azúcar, el arroz, etcétera, etcétera. Bienes tangibles, commodities, ¿no? Entonces, pero esto no es suficiente. Yo no puedo solamente agarrar y decir que voy a invertir en acciones y bonos y bienes tangibles solamente de Estados Unidos. Yo también tengo que diversificar en otro nivel y tengo que diversificar teniendo diferentes regiones o diferentes países. Porque cuando la economía de Estados Unidos va mal, pues de repente necesariamente la economía de Europa o otros países desarrollados o otros países emergentes, pues necesariamente no va mal también. No hay relación directa entre una cosa y otra. Y eso me permite diversificar. Entonces, todo esto de repente a mucha gente les puede sonar sumamente complejo y entonces comienzan a asustarse y dicen, no, esto no es para mí. Y lo que yo siempre comento es que realmente al día de hoy la tecnología y todo lo que ha progresado pues, en el mundo nos permite de forma muy, muy sencilla diversificar correctamente. Y es lo que vamos a explicar en este momento. Saludos José, Patricio Almonte, de nuevo, hola Patricio, Roberto Jiménez, sigue más personas unidas por acá. Iván Pacheco me saluda desde Acapulco, México. Saludos, Iván. Y Miguel Ortega por aquí, buenas noches. ¿Cómo está Miguel? Entonces, ¿cómo hacerlo?
El proceso no es complejo porque, ¿cuál es la idea? Yo para poder diversificar correctamente en diferentes países, regiones, tener muchas acciones, muchos bonos, yo puedo comprar unas ciertas canastas de productos predefinidas, ¿bien? Que se hacen en base a estos índices. Por ejemplo, vamos con el índice S&P 500. Standard Poor's es una compañía que definió este índice, ellos definen el ranking, ellos definen quién entra ahí, quién sale en esas 500 compañías. Como les decía, va cambiando lo que están ahí dentro. Yo puedo comprar una canasta de productos que me incluya las 500 compañías en una sola compra. Tan simple como eso. Y así mismo existen otros tipos de canastas predefinidas con productos dentro que pueden ser bonos solamente, bonos del gobierno de Estados Unidos solamente, o acciones de países desarrollados, o acciones de países emergentes. Entonces, estas canastas simplemente yo tengo que hacer es comprarlas y saber cómo estoy diversificando correctamente. ¿Cómo se llaman esas canastas? Ustedes van a escuchar que hemos hablado ya de fondos mutuos o fondos de inversión y fondos mutuos. Y hay unos fondos mucho más utilizados recientemente en la Bolsa de Valores de Estados Unidos que se llaman ETFs, que son igual que fondos de inversión, pero de otra forma, estructurados de otra forma, que permiten que sean pues mucho más económicos, flexibles y más fácil de comprar y vender, no con tantas quizás restricciones y cosas que a veces tienen los fondos mutuos, son muy utilizados. Pero específicamente de esos fondos de inversión, fondos mutuos o ETFs, siempre es bueno quizá para crear este tipo de canastas diversificadas, pues comprar fondos mutuos indexados. Fondos mutuos o ETFs que lo que hacen es seguir un índice específicamente. De esa forma, existen, por ejemplo, el SPY, SPY, que es el fondo de inversión más famoso del mundo entero, un ETF, donde usted compra ese solo producto y usted está comprando pues lo que contiene el índice S&P 500. Y está comprando indirectamente esas 500 compañías que están ahí dentro. Entonces ya usted es inversionista de esas 500 compañías y se beneficia del crecimiento de esas 500 compañías. Así de fácil. Entonces, ¿cómo hacerlo? Ya que le expliqué lo que es un fondo de inversión y un índice y cómo hacerlo. Hay ciertas recomendaciones de inversionistas profesionales y famosos, estudiosos de este tipo de cosas, que es saber qué composición, cuánto de cada cosa yo compro. Bien, existen recomendaciones para inversionistas individuales como nosotros, inversionistas pequeños, como una que le voy a mencionar que es de Rick Ferri. Rick Ferri es un importante inversionista norteamericano que tiene una, digamos, como le llamo yo, una receta, una recomendación de cómo dividir tu dinero en esos diferentes fondos para tú diversificar correctamente. Y se la menciona aquí rápidamente. Por ejemplo, él dice que tú debes dividir tu dinero en un portafolio que tenga 4 productos. Señores, simplemente 4 productos. Y él dice, el primer producto debe ser un fondo de inversión o un ETF, donde tú vas a poner el 48% de tu dinero en acciones de Estados Unidos. 48% en Estados Unidos. 24% entonces en otro ETF o fondo de inversión que sea de acciones del resto del mundo. Todo el mundo excepto Estados Unidos. Ahí entonces ya tienes en esos dos fondos de inversión, digamos, esas dos inversiones tú tienes ahí ya que tú eres dueño de más de alrededor de 12.000 o 13.000 compañías a través de todo el mundo, diversificado entre Estados Unidos y el resto del mundo. Ya si Estados Unidos se va a pique, como pasó en esa época de la década del 2000, pues ya quizá esta otra parte del resto del mundo pues te puede soportar el portafolio y no pegarte tanto, ¿bien? Siguiendo con la recomendación, él dice que tú debes tener 20% de tu dinero entonces en un fondo de inversión, un ETF de bonos del gobierno de Estados Unidos, que son los bonos más seguros a través de todo el mundo. Y por último, un 8% en fondos de inversión de bienes raíces, de inmobiliarios en Estados Unidos, que son fondos que invierten en compañías que compran propiedades tanto comerciales como residenciales para pues alquiler y para entonces beneficiarte tú indirectamente por esos alquileres. Entonces, si hacemos el ejercicio, para cerrar entonces ya en el día de hoy con este live, porque tengo otra, no sé si tengo un momentito, en ese mismo periodo que yo le mencionaba, del 2000 al 2010, esos 10 años que están ahí, el S&P 500, como le dije, en promedio, si lo promedias en todo el tiempo, anualmente perdió un 1% aproximadamente. O sea que en total un 10% en ese periodo completo. Sin embargo, esa recomendación que yo le estoy mencionando, bien, esa recomendación tuvo un beneficio de 3.13% promedio anual.
todos los años, en promedio, si lo promediamos, si lo ponemos lineal, ganó un 3.13%. Fíjense la diferencia, ¿bien? En el periodo más terrible que hemos tenido recientemente, del año 2000 y el año 2008, que fueron crisis mundiales, ¿bien? El S&P, las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, esos nombres tan importantes que mencionamos, perdió aproximadamente un 1% anual en todos esos 10 años, todos los años si lo promediamos. Sin embargo, esta simple recomendación de 4 productos tuvo un retorno de 3.13. Esta es la forma en que yo considero que tú puedes, pues, invertir mejor que en esas 500 compañías, porque si vamos entonces, por ejemplo, a analizar el retorno, vamos a hacer el siguiente ejercicio, el retorno del S&P 500 en los últimos 23 años, del año 95 a la fecha, el retorno promedio anual de esas 500 compañías fue de 9.62, de nuevo acercándose al 10%, incluyendo esos 10 años que tuvieron muy mal, pero acuérdense de la fluctuación, que es lo que no quiero. Sin embargo, esta recomendación de Rick Ferri tuvo 8.13%, ¿bien? 8.13%. Yo prefiero sacrificar ese 1.5% del 960 del S&P versus el 8.13, que no está nada mal, ¿bien? Para no tener ese golpe tan fuerte cuando hay bajas, por ejemplo, del que pasó en el S&P 500 en esos 10 años, ¿bien? Entonces, esa es la forma en que yo entiendo que uno puede llegar a tener un retorno similar, cercano a lo que es el S&P 500, pero con una mejor relación riesgo-rentabilidad. Básicamente, eso es lo que le quería comentar en el día de hoy. Espero que haya sido, pues, interesante para ustedes. Y básicamente lo que puedo concluir diciendo es que definitivamente al día de hoy, mucha gente no lo sabe, pero existe una cantidad de productos que muy fácilmente yo con un solo producto puedo comprar todo un mercado, lo cual me economiza en costos y en simplicidad. O sea, yo no tengo que hacer 500 compras, ¿bien? Y gastar 500 transacciones para comprar esto y para poder manejarlo. Yo simplemente comprando ese producto puedo acceder a ese mercado completo y si yo sé combinarlo y sigo quizá una de estas recomendaciones que estoy mencionando, como la de Rick Ferri, yo puedo invertir mejor que invertir en las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Nada, señores, con eso los dejo por el día de hoy. No veo por aquí, veo muchos saludos, pero no veo preguntas y demás. Yo espero que haya sido que se haya entendido todo. Si no, va a quedar por ahí grabado el live. Y sí invitarles a este momento, pues, que se recuerden que estamos tanto en Instagram como estamos en Facebook, estamos también en YouTube, estamos en Twitter y nos pueden seguir en todas esas redes sociales como Yo Puedo Invertir, pero también les invito a que pasen por nuestro blog yopuedoinvertir.com, donde hay muchísimo contenido, pues, gratuito para usted poder consumir por ahí y que si se inscriben, se suscriben yendo a yopuedoinvertir.com/suscríbete, van a poder, pues, pertenecer al mailing list, a nuestra lista de correos, donde van a poder entonces recibir información también exclusiva que solamente compartimos por esa vía. Pues nada, señores, con eso lo dejo por el día de hoy y será entonces hasta la próxima semana. Bye, bye.